Hola a todos, bienvenidos a este estudio del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Ha sido una tremenda bendición poder compartir con ustedes, estudiar juntos también este Evangelio tan precioso que realmente nos edifica a nosotros. Y aquí vamos a llamar a este capítulo como la oración de Jesús. Jesús, para los que ustedes que han venido siguiendo el estudio, acabó de salir de la última cena y se está dirigiendo de ese salón donde estaban cenando hacia el Getsemaní. Es para ubicarnos un poquito en el contexto. Y nos dice Juan que Jesús ora. Y vamos a dividir esta oración de Jesús en 3 puntos. Primero, Jesús ora por Él mismo y porque Él va a terminar la misión que vino a cumplir, y esa misión se termina en esa cruz. Entonces, ora primero por Él, ora por sus discípulos, quienes ahora les toca seguir adelante con la misión, y ora también por los creyentes que creerán en Él muchos siglos después. Así que esa oración nos cobija a nosotros también, y es muy importante ver cómo Jesús ora. Por ahora, en el nombre de Jesús oramos nosotros, que el Espíritu Santo sea llenándonos y sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para poder empezar y recibir de Él. ¿Empezamos entonces? ¿Listo? Claro, vamos. Vamos en el verso 1 a leer. Dice: después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Qué cosas? Después de decir todas estas cosas, si nos vamos al capítulo 16, Jesús les acababa de decir que en el mundo iban a tener aflicción, pero que confiaran. Jesús también les había dicho que su hora había llegado. Es un momento tenso, es un momento de desesperanza, pero lo que hace Jesús es, en medio de toda la situación de tensión que puedan estar viviendo, de corazones desanimados, desesperanzados y quizá con temor, Jesús dice: mira al cielo y ora. Y entonces dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Vamos a parar allí. Gloria. La gloria significa la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Esto es lo que quiere decir. ¿Qué es la gloria? Glorifica a tu Hijo. Quiere decir que Él pueda llegar a cumplir esta misión. ¿Cómo qué? Como vía de confirmación realmente de su misión, de su identidad como Hijo de Dios y de lo que Él profetizó desde el inicio de su ministerio, que su misión iba a ser esa cruz. Ahora dice: Padre, ha llegado la hora. El término hora quiere decir que Jesús sabía específicamente los tiempos. Estos tiempos, su destino, había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. De hecho, el libro de Daniel, en el capítulo 7, versos 13 al 14, nosotros vemos cómo Daniel ve la visión y dice: vi a uno semejante a un hijo de hombre descender del mismo trono de Dios para cumplir una misión, y entonces Dios darle toda la autoridad, todo el dominio sobre esta tierra. Ese era su destino y él estaba a punto de ejecutarlo en esa cruz. Seguimos leyendo verso 2 y verso 3. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Verso 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Bellísimo, es buenísimo compartir este tiempo con la palabra del Señor. Y les recuerdo que las notas están allí también en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden buscar el enlace para bajar esas notas. Jesús está tremendo, que está hablando acerca de la vida eterna, que Él nos da vida eterna, y que esa vida eterna no es necesariamente el concepto que todos tenemos de vivir para siempre solamente. No es, en realidad, en las palabras de Jesús, no es un vocablo que se refiere a lo temporal, se refiere a la calidad de vida. Yo creo que viene a nuestra mente lo que Jesús decía en Juan capítulo 10, verso 10, cuando Él dice: yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Es esa clase de vida, esa satisfacción de vida que solo tienen aquellas personas que se conectan con su Creador y que encuentran el propósito de su existencia, el propósito original de nuestra existencia, que es vivir conectados con nuestro Creador para darle gloria a Él en todo lo que hacemos y a través de todo lo que hacemos y somos. Esa es la vida eterna de la que Jesús está hablándonos a nosotros. Y esa vida está directamente conectada con Dios Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Como vimos en el verso 4, dice, yo te di la gloria aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de gloria le dio Jesucristo al Padre? Podemos ver dos aspectos de la gloria de Jesucristo. Número 1, abrazar esa cruz habla de la gracia de Dios. Habla de que el cielo sí proveyó un camino. El cielo proveyó el precio, pagó por la ofensa. Porque el Dios sabía que la ofensa del pecado que el mundo había hecho, ningún humano podía pagarlo, ni la misma humanidad sabía. La religión era un intento por llegar a Dios, pero son intentos fallidos. Entonces Dios provee Él mismo el camino. Y Él mismo proveyó esta cruz. Así que la cruz nos habla de la gracia, del amor de Dios, de la reconciliación que nos perdona. Porque en esa cruz nos recuerda el pecado de cada uno de nosotros, pero en esa cruz encontramos la libertad también de nuestros pecados. ¿Se cumple entonces? Sí, perdón. El salmo que dice en que se encontraron la justicia y la verdad. Se besaron. Se besaron, qué belleza, ¿no? Es bellísimo. O sea que la cruz, que es un cuadro tan terrible, muestra lo sangriento, terrible del daño que el pecado hace a la humanidad. Pero también, como tú dices, nos muestra la gloria de Dios en el sentido de que Dios cumplió lo que Él había prometido que iba a hacer, y es salvarnos a nosotros y mostrar su gracia, porque no merecíamos ese sacrificio. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero Dios le dio a Jesús lo que Él no merecía y nos dio a nosotros lo que no merecíamos, el perdón. Le dio a Jesús juicio que no lo merecía, nos dio a nosotros perdón que no lo merecíamos. Y esa es la gracia de Dios que vemos en la cruz. Y el otro aspecto de la gloria de Dios que había mencionado es que también Él le da gloria al Padre trayendo un grupo de personas, un grupo que han creído en Él, y conecta a sus discípulos. Padre, mira, aquí están. Sí. Te los conecto contigo porque ahora te conocen porque han creído en mí. Han creído. Ahora, algo precioso que vemos es que Jesús mismo es la gloria del Padre, queriendo decir que Jesús representa en sí mismo quién es el Padre, no solamente porque les enseña el Padre es, sino porque Él mismo mostró con su carácter, con sus obras, quién era el Padre. Entonces, la gloria son también los discípulos de Jesús. Y por eso lo encierra diciendo, te di gloria terminando lo que tenía que hacer. O sea, yendo a la cruz y trayendo a estas personas que no conocían a Dios a una relación íntima con Él. Bellísimo. Y quisiera leer versos 6 al 8 también, avanzando ahí, porque dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, esos versículos que están adelante refieren precisamente a esa gloria de la que estás hablando, que terminé mi obra porque en la tierra, porque logré conectar a esas personas en comunión contigo. Pero hay otro aspecto de la gloria que es, ¿cuál es la gloria que Jesús va a alcanzar con Dios Padre, que está referida ahí en el verso 5? Padre, llévame a la gloria que compartíamos. Hay una gloria que mostró en la tierra, hay una gloria que Él pide y le dice, Padre, llévame de regreso a esa gloria. Y claro, todos nosotros de inmediato vamos a pensar que, claro, Jesús está hablando quizás de ese hogar, que ese lugar de perfección y de paz,
que tenía con el Padre Celestial, el hogar del cual Él sale. Pero en realidad nosotros nunca sabremos exactamente a qué Jesús se refiere. Sin embargo, puedo pensar en algo. Cuando Jesús dice, Señor, llévame a la gloria que teníamos antes del mundo, antes de que todo esto pasara. Yo puedo pensar en algo. ¿Qué no había en esa eternidad anterior? ¿Qué no había allí que Jesús añora? Bueno, no había el pecado. No había los seres humanos apartados de Dios por causa del pecado. Uh-huh. Eso no había en esa gloria eterna. Entonces me pongo a pensar, leyendo también un poquito, que si yo entiendo bien lo que Jesús está diciendo, se está refiriendo a una gloria en donde Jesús estaba en un estado de comunión perfecta con el Padre, en la eternidad anterior a la historia, en donde no había el ruido, la interferencia de su humanidad. Y voy a detenerme ahí para decir algo con cuidado. Jesús se hizo humano, pero nunca pecó. No es que la humanidad, tener un cuerpo físico y ser parte de nuestra naturaleza, lo desconectó de Dios Padre. No, Él siempre estuvo en comunión con Dios Padre, pero estuvo limitado al espacio y el tiempo. Jesús envejeció, digamos, en su cuerpo físico envejeció. Jesús se cansó, Jesús sudó, Jesús tuvo hambre, tuvo sueño. Estaba limitado. ¿No será que Jesús, cuando ora, Padre, dame la gloria que teníamos antes, está diciendo, Señor, anhelo volver a ese lugar donde no tengo la interferencia de esta limitación humana? Vuelvo a decir, quizás está orando, Señor, ¿por qué no dame ya ese lugar en donde la humanidad no va a estar, mi humanidad no va a estar afectada, permeada por el tiempo y los efectos del pecado en la humanidad, como la vejez o como el hambre o como la enfermedad? La enfermedad. Uh-huh. Entonces, dame esa gloria otra vez. ¿Y será que Jesús está orando, Señor, cumple el plan que tienes para la humanidad de liberarla de esto? Y bueno, alguien ha dicho por ahí leyendo, precisamente Dios contestó la oración de Jesús. ¿Cómo? Bueno, porque hoy, después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo, ahora tenemos a un hombre, un ser humano glorificado en el cielo. Un ser humano que no muere ante la gloria de Dios. Pues ustedes saben que la Biblia nos enseña que ninguno de nosotros puede resistir estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos deshace, nos acaba. Nuestra humanidad no resiste eso. Hoy hay un ser humano que es como nosotros, pero glorificado, sentado a la diestra de Dios. Alguien que dice el libro de Hebreos, nos abrió el camino porque un día nosotros vamos a poder estar en esa comunión plena. El pionero, el que fue primero que nosotros, un precursor, porque fue primero que todos nosotros. Ponte a pensar en eso. Con razón Jesús ora, si este es el sentido, con razón Jesús ora, Señor, dame esa gloria. ¿Por qué? Porque voy a estar en comunión contigo, pero la humanidad también va a participar ahora de eso. La humanidad, que fue la parte que se afectó, ahora va a estar redimida, va a estar glorificada. Hay un hombre sentado en el cielo y que le da gloria a Dios porque ahora es el objeto de la gracia del Señor y el precursor para todos nosotros. Sí, y también, como dice Hebreos, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que intercede. Intercede, uno que está ya intercediendo por nosotros. ¡Qué belleza! Y uno, dice Hebreos, y vamos por ahí también, que dice, no tenemos a uno ahí arriba, uno que no entiende, nuestras sino luchas. Uno que probó nuestra humanidad, pero no pecó. Esa es la parte tremenda. Claro. Y entonces, ¿qué hizo? Redimió nuestra humanidad. Y nos puso en un lugar de comunión, de victoria, de esperanza. Dice, uno que no pecó, por lo tanto, puede socorrer a todos aquellos que están ahora siendo probados. Qué esperanza, como tú predicaste hace poco en la iglesia, dijiste, uno que entra hasta el trono de Dios y pone un ancla, y de esa ancla, de esa fe, todos nos agarramos para decir, vamos a llegar. Porque hubo uno que ancló en la presencia de Dios nuestra salvación, nuestra victoria. ¡Qué belleza! Ahora vamos a ver de los versos 9 al 13 cómo Jesús intercede por sus discípulos y por la misión que ellos van a tener. Dice,
Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Jesús ruega varias cosas aquí. Pero lo más importante es que el Señor ruega que sean guardados del mundo. El Señor dice, Señor, y algo que me llama la atención es que usa mucho Jesús en el poder de tu nombre. Sí. Jesús no vino en su propio nombre. Jesús vino en el nombre del Padre, en la representación del Padre. Y cuando los discípulos creyeron en Él, el nombre del Padre se adoptó. Ellos tuvieron ese nombre en ellos. Por lo tanto, lo mismo que sostuvo a Jesús, que fue esa unión perfecta con el Padre, era lo que iba a unir a los discípulos con Dios, como vimos en Juan capítulo 15. Permanezcan en mí, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces Jesús está orando, Señor, en tu nombre, en esta misma unidad, Señor, protégeles. ¿A todo el mundo? No, sino a los que creen. Jesús está orando precisamente por sus discípulos. Entonces, también dice, solo el hijo de perdición fue el que ha sucumbido ante Satanás, solo él fue el que se perdió, pero ni aún esto fue algo que pasó porque sí, esto fue predicho en las Escrituras a través de una profecía. De hecho vemos el Salmo 41, verso 9, donde se anuncia también la traición de este que estaba a mi lado, el que era de mi confianza. Judas era el que manejaba todo el dinero y las ofrendas. ¿A quién tú le das el dinero? O sea, tú confías en alguien tremendamente, pues, para darle el dinero. Este era el hombre. Sin embargo, no fue que Judas, es importante mirar este comentario, no fue que Judas nunca creyó, no fue que Judas nunca fue un discípulo, sino que Judas sucumbió ante la tentación de Satanás, quien implantó la idea de la traición y él la abrazó en su corazón, como también lo explica en Juan capítulo 13, lo explica Jesús. Él abrazó esta idea y ahí se desvió. Entonces es muy importante y por eso Jesús está orando, Señor, que se mantengan unidos a ti, que se mantengan allí. ¿Por qué? Porque Él sabe que es lo que necesitamos para poder rechazar ante el maligno. Dice, Cierto. Señor, yo te pido que tú los protejas porque el maligno va a estar de muchos ángulos tratando de destruir a los hijos de Dios. Número 1, ataques físicos, sí, ataques de afuera, pero también ataques internos, ataques cuando Él mete pensamientos en nuestra vida, cuando Él mete pensamientos que son traición, y nosotros tenemos armas cuando estamos unidos a Jesús, unidos a su palabra, unidos a lo que Él dice y lo creemos. Es nuestra defensa para poder no caer ante estas tentaciones que el enemigo o estos ataques que el enemigo presenta para nosotros. Verso 14 dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, verso 15, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, dice Jesús, ellos no pertenecen a este mundo. Tremendo. Y me encantó ver esta oración que escribe alguien cuando Jesús ora, que no oro por el mundo, sino que los protejas del maligno. Qué oración tremenda, está justo antes de sufrir por nosotros. Y leía esta paráfrasis cuando alguien escribe, como si Jesús hubiese dicho, aunque mis luchas están terminadas, las de ellos no. Aunque yo he pasado del escenario de la lucha, no puedo separarme en espíritu de ellos.
quienes quedan atrás y solo están entrando en su gran conflicto. El gran conflicto de batallar contra un mundo que no los conoce, que no los reconoce, un mundo que los rechaza precisamente por amar la palabra del Señor. Claro. ¿No? Y es que la palabra de Dios es la causa de la división precisamente entre los suyos y los del mundo. El universo que Juan está describiendo es un universo dualista. Quiere decir que hay una división bien marcada entre el bien y el mal. Aquí no hay espacios para zonas grises, hay espacios entre luz u oscuridad. Es como la palabra de Dios siempre nos los ha manifestado. Por lo tanto, tenemos que saber que el mundo no es que nos va a decir, ay, sí, bienvenidos. Solo los que, como decía Juan al principio de su libro, los que están deseando encontrar la luz son los que van a abrazar esta verdad. Pero los otros se van a oponer. ¿Por qué? Porque las obras de maldad no quieren que sean manifiestas por la luz. Entonces rechazan la luz porque aman las obras de maldad y lo que se hace en oscuridad, ¿no? Ahora, el versículo 15 es una estrategia clara. El Señor no está diciendo, Señor, yo te pido que me los pongas en una burbujita. Yo no te estoy diciendo sácalos del mundo, porque yo sé cuál es la misión de estos discípulos en el mundo, pero te pido que los guardes dentro del mundo. Por eso Jesús nunca dio la estrategia del enclaustramiento o de estar sesgados, de la división, de irnos a monasterios y encerrarnos porque no queremos contaminarnos del mundo. Esto sería una teología incorrecta, porque la misión que Jesús le da a su pueblo es precisamente permear al mundo, pero ser guardados de ellos, ser guardados de todo del sistema y de las maquinaciones contra el pueblo de Dios, contra la luz, contra la verdad. Avanzamos con un aspecto más de esa oración de Jesús en el verso 17. Dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Ese concepto de hazlos santos, santidad es en el Nuevo Testamento, quiere decir dedicar algo para un uso específico. Yo te pido, Señor, que tú los dediques a tu verdad. O sea, que cuando les enseñes la verdad, cuando les reveles tu voluntad, obviamente a través de la palabra, porque todos entendemos que el Señor usa su palabra para corregirnos, para animarnos, para purificarnos, para también mostrar dónde en nuestra vida el pecado está haciendo obra y necesitamos arrepentimiento, necesitamos cambio. Él dice, dedícalos a ti mismo a través de la palabra. La palabra es la única que tiene la capacidad de dedicarnos a Dios, es la verdad. Y Jesús dice, y como yo me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y ahora me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Si avanzamos un poquito en los versículos adelante, nos vamos a dar cuenta de que hay varias cosas que se conectan a esto. Jesús habla de la verdad de Dios, habla la verdad de la palabra, habla de la santidad, que seamos santificados, y habla de un resultado de eso, que es la unidad, que él también está orando ahora. Lo vamos a leer ahorita. 3 cosas que se conectan de una manera preciosa. Uno es la verdad de Dios, la santidad, y cómo la santidad y la verdad de Dios nos van a llevar a mantenernos unidos. Y hay algo precioso que yo vi aquí, y es, ¿cuál es la verdad que vamos a descubrir cuando nos acercamos a la palabra? La verdad de verdades, por encima de todo, es el amor de Dios. Y el amor de Dios, cuando tú y yo descubrimos que somos amados por Dios, el amor de Dios, la verdad del amor de Dios provoca un cambio tan grande en los seres humanos que los vuelca a responder a ese amor de Dios. Nos vuelca a responder y decir, si Él me ama así, yo quiero amarlo también. Y esa respuesta de conocer la verdad del amor de Dios y decir, yo voy a amar a Dios en retorno, en respuesta, ¿qué produce? Produce santidad en nosotros. Entonces es una verdad que tiene que ver con el amor y que va a producir más amor en nosotros hacia Dios. Y el amor hacia Dios, ¿qué creen ustedes que hace al final?
nos santifica. Explico otra cosa más acá. Miren, me voy a ir a un versículo que está en San Juan, en 1 Juan capítulo 3. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Vuelvo a esto, pero téngame paciencia aquí, conecto esa verdad. Cuando yo conozco el amor de Dios, lo interiorizo, lo saboreo, lo disfruto. Disfruto ser perdonado, me acerco a Dios en comunión porque Él me ama. Lo que ese amor va a provocar es, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero obedecer su palabra, yo quiero conocer su verdad. ¿Qué será lo que Él dice acerca de esto y de aquello? El amor de Dios es la única fuente de consagración y de santidad para mí. Yo no puedo vivir de una manera santa si primero no conozco el amor de Dios. Sí. Porque entonces en lo que yo voy a vivir cuando digo, ay, no quiero pecar, no quiero hacer, eso es un legalismo, eso es una religiosidad que termina secando a las personas. Pero cuando yo me consagro a Dios, porque es que sé que Él me ama, y en respuesta yo lo amo a Él, el amor se convierte en la fuerza santificadora más poderosa que hay. Y lo que va a pasar es que el amor, cuando abrazamos el amor nos va a forzar a vivir separados de todo aquello que quiera afectar nuestra unidad con Dios y que quiera afectar nuestra unidad con las demás personas. Dicho de una manera más sencilla, el amor es una fuerza santificadora y purificadora. ¿Por qué? Porque me separa de cualquier cosa que pudiera atentar contra amar a la persona con la que yo estoy en comunión. Una persona que ama se consagra a la otra persona. ¿Por qué? Porque ama a la otra persona, simple y llanamente. Así funciona la santidad. Si tú y yo estamos batallando, es porque todavía, dice Pablo por ahí, dice también Juan, el amor de Dios no ha madurado completamente en nosotros. Es decir, nuestro entendimiento del amor de Dios no ha permeado todavía ciertas áreas. Porque cuando permee esa área, lo que va a provocar es que te rindas a Dios. Y cuando te rindes a Dios, caminas en santidad. Y cuando caminas en santidad, te guardas en unidad con Dios y te guardas en unidad con los demás. Conectamos tres cosas ahí, muy entonces, bello. ¿Verdad? La verdad de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios Yo y creo por que, último, la unidad entre nosotros. Que yo diría que la verdad del amor da como resultado la santidad. La santidad y la santidad. Y a veces siempre la hemos buscado por otras formas, como tú dijiste, la hemos buscado por el santo es el que no se equivoca, el que no peca y es duro hasta con el mundo, pero el amor de Dios es para el mundo. Así es. O sea, cuando Jesús está orando del mundo, no se está refiriendo, uy Señor, apártalos de esa chusma. No Así se está refiriendo a las personas como tal, porque dice Juan 3:17, que de tal manera amó Dios al 16 y 17, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y el verso 17 dice, para que el mundo no sea condenado, sino para que sea salvo por Él. Entonces vemos que la misión es abrazar al mundo, pero no abrazar el sistema caído del mundo. Entonces por eso es importante entender ¿qué es lo que está diciendo? Guárdalos de qué clase del mundo es lo que está orando Dios, porque ellos son apartados de ese sistema para permear ese sistema, en el sentido de recuperar, redimir a aquellos que sí abrazan esta verdad. Entonces les da esta misión. Muy bien, ahora vamos a leer lo que Jesús ora por nosotros. ¡Qué belleza! ¿Usted quiere ver cómo Jesús intercede por usted? Bueno, mire lo que dice el verso 20. Va a ser un poquito largo, pero disfrútese esto. Dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán por mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos unos. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta
que el mundo sepa que tú me enviaste, una vez más, ¿no? Y que los amas tanto como me amas a mí. Ahí está la verdad revelada, Ahí el amor, está. que me amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Qué belleza. Bellísimo, ¿no? Tremendo. Me encanta. Verso 24, volvemos a repetir. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Ustedes recordarán quizás cuando leen esto, cuando leemos, yo quiero que ellos estén donde yo estoy para que puedan ver la gloria que tú me diste. Juan dice al principio del Evangelio, dice, y vimos su gloria, la gloria del Hijo único de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. En otras palabras, yo quiero que los discípulos estén en nosotros, en la unidad que tenemos nosotros, Padre, para que puedan ver la gloria de esta unión, de esta comunión tan tremenda. Quiero que la vean, ¿para qué? Si yo entiendo bien esto, para que ellos disfruten ser hijos también, porque cuando uno descubre el misterio de que Dios mandó a Jesús para hacer de nosotros, los que éramos pecadores, hijos de Dios, es lo que dice Juan. Mirad cuán amor nos ha dado Dios, que seamos llamados hijos de Dios, dice Primera de Juan. Si nosotros, la meta de Jesús es esta, con su muerte y resurrección, llevarnos a nosotros a un estado, un lugar, donde dice Pablo, estamos sentados en lugares celestiales, o sea, en un estado espiritual donde podemos tener comunión con Dios Padre a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque disfrutamos de esa unidad perfecta que hay entre Jesús y el Padre, ahora está en nosotros. ¿Cómo se logró esa unidad? Bueno, porque nosotros disfrutamos de ese que es el Hijo de Dios en nosotros, el Hijo amado, el Hijo que está en perfecta comunión con Dios. Ahora nosotros, la unidad, la humanidad, podemos vivir perdonados, podemos vivir en comunión con Dios, podemos vivir en relación con Él. Ver eso en Jesús, palparlo en Él, es participar de su estado de hijo, y es lo que Dios quiere de todos nosotros. No quiere que seamos simplemente seguidores, quiere que vivamos en la gloria de ser hijos adoptivos de Dios. Y eso cómo cuesta. Hoy te lo podemos estar diciendo, pero eso no llega a ser una verdad en nuestras vidas hasta que se internaliza, hasta que uno realmente lo vive, y entonces puedes vivir en esa gloria de Dios, porque esa es la meta. No, te lo estamos diciendo y tú puedes decir, sí, la gloria, el ser hijo, pero Sí. ¿cómo se vive esto? Y yo tengo muchos años de ser cristiana, igual que Danilo, los dos cerca de los 8 o 9 años, con algunos en tiempos diferentes. Pero No entremos ahí, pero en No. esas edades nosotros recibimos la noticia del Evangelio y cómo un niño puede entender a los 8 o 9 años que el Señor vino a salvarle, a tener una conciencia de pecado y a tener una necesidad de un Salvador. Eso es un milagro, pero Dios lo hizo en nuestras vidas y nos transformó, y en medio de nuestras vivencias y las falencias que teníamos, encontramos en la palabra esa unidad en donde el Padre y su verdad se hacía realidad en nuestra vida, como nuestro Dios Padre cuando nuestro Padre terrenal no estaba, como nuestro Dios proveedor cuando Él manifestaba su poder, como el Dios sanador cuando Él intervenía, y en fin, todos los yo sois que Jesús presenta, cada uno de nosotros los fue descubriendo en diferentes etapas, ¿no? Y quizá no en uno, viéndolo en un hermano, viéndolo en otro hermano en la fe. Y lo seguimos descubriendo también. A eso ¿no? voy, Nosotros. porque, digamos, casada contigo, recuerdo hace como unos 3 años, yo estoy en mi cama
Y entonces estás permeada por este mundo porque estás viviendo en medio de él. Y yo recuerdo que me levanto y hay una situación difícil en donde está el ambiente. No recuerdo si fue por el huracán Harvey, no recuerdo qué era lo que venía y amenazaba nuestra humanidad. Y entonces me levanto con un poco de temor pensando en esto, ansiedad que se produce como resultado cuando tu mente está mucho en las cosas que estás oyendo y que están pasando, y eso es parte de la naturaleza humana, pero experimenté que soy una hija de Dios. Y yo decía, ese día me levanto y me despierto tipo 3 de la mañana, 4, con estos pensamientos de realmente de lo que está pasando y la crisis, pero inmediatamente fue como un calor para mi alma, el Espíritu Santo, recordarme lo que dice Pablo: ¿quién te podrá separar del amor mío? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni huracanes, ni crisis económicas, ni muerte, ni lo profundo, ni lo que está arriba, ni demonios. O sea, Pablo lo experimentó, y qué bueno que lo escribió, porque cuando yo escucho esa palabra que se hace realidad, es que soy una hija. ¿Cómo amas a tu hija? Con todo mi corazón, con toda mi protección. Así te estoy amando yo. Estás segura, estás escondida. Y yo pude inmediatamente ver la transformación, el milagro que hace la verdad del amor de Dios en el corazón de uno, porque yo me levanté me tuve que parar de la cama a darle gracias a Dios y entonces lo que podía ser un destino de preocupación, una noche que tal vez no se iba a poder terminar, Dios la cambió por la verdad de su palabra revelada. Y me recordó que yo había sido santificada por esa verdad de su amor, que no me preocupara porque Él me tenía escondida, Él me tenía, como predicaba el pastor Joel, Él nos hace invisible, Él nos cubre, Él nos protege. Dentro de todo aquello que podamos aún sufrir, el Señor nos tiene guardados y nos da esa paz, y comprobamos lo que dice Jesús. Señor, lo que oró Jesús lo vivimos hoy. Estamos unidos a ti por esa verdad, Señor, de tu amor, de tu palabra. Es buenísimo terminar este tiempo recordándotelo, como lo acaba de decir Gloriana. Eres amado por Dios. Estás batallando con miedo, con luchas, con dudas, con tentaciones, te ves a ti mismo corto, que te quedas corto en las cosas. El amor de Dios conquistó todo eso ya. Lo venció todo eso en la cruz. Pudo más que eso. La misericordia pudo más que el juicio. Venció sobre el juicio. La gracia de Dios está para ti. ¿Por qué no terminas de...? Yo quiero orar con Gloriana por nosotros mismos y por ti. Gracias. Que lo que Jesús oró ese día te alcance. Que la verdad del amor de Dios te santifique para Dios, te arranque de esas dudas, de esas tentaciones. Si eres un cristiano que está luchando con el mundo, con pensamientos dominados por el sistema de este mundo, yo oro en el nombre del Señor, que se te abran los ojos al amor de Dios que te celó tan fuertemente, que dio lo más precioso que tenía, que es Jesucristo en la cruz. Tú eres deseado por Dios. Dios pagó el precio más alto por tu persona. Créelo, abrázalo. El mundo no puede más que el amor de Dios. Juan dice en su carta, en su primera carta: si alguno ama al mundo, el amor de Dios Padre no está en él. Pero aquellos que aman a Dios vencen al mundo. Entonces mi oración es lo que Jesús oraba por ti, que la verdad de Dios, la verdad de su palabra, la verdad del amor de Dios te derrita el corazón, te libere de esas tentaciones, de esas dudas, te saque de esa debilidad, te enseñe que el Padre puede más que todo eso, que el que comenzó la buena obra en ti la está perfeccionando, aún en medio de tus caídas y subidas. Él está ahí operando, diciéndote: no naciste
para quedarte ahí. Naciste para ser un hijo mío. Yo quiero que seas capaz de ver la gloria que hay en mí. Soy un hombre, dice Jesús, sentado en el trono en perfecta comunión con Dios. Y eso es lo que te quiero dar hoy. Te quiero dar comunión con Dios Padre. Te quiero dar victoria. Te quiero dar liberación. Te quiero dar vida en abundancia. Oro en el nombre de Jesús y oramos que el Señor te guarde en esa unidad. Si te has descarriado de la comunión con el pueblo de Dios, que te vuelvas a dedicar a Dios, te vuelvas a dedicar a esa unidad en la que Jesús nos guarda por el poder del amor que viene de su verdad. En el nombre de Jesús, Señor, y oramos por nuestros hermanos en todas partes del mundo, los que sufren, los que son perseguidos, los que hoy están batallando solos. Señor, que la gloria del Hijo amado de Dios, lleno de gracia y de verdad, nos levante, nos alcance, nos abrace, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenísimo estar juntos. Nos vemos la próxima vez en otro capítulo más, capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Gracias por estar acá con todos nosotros. Así es.